¿Te has preguntado alguna vez cómo es vivir en uno de los lugares más aislados del mundo? El reino de Bután, ubicado en la remota región oriental de la cordillera del Himalaya, es un enigmático país que ha logrado preservar su rica cultura y tradiciones a lo largo de los siglos. La geografía montañosa y los complicados accesos han desempeñado un papel crucial en mantener a Bután apartado de influencias extranjeras, permitiéndole salvaguardar su independencia y singular identidad cultural. El aislamiento geográfico de Bután ha sido, en muchos aspectos, una bendición para la conservación de su patrimonio cultural. Este pequeño país es uno de los pocos en el mundo donde la modernidad ha tenido una influencia mínima. No fue hasta 1974 cuando el gobierno butanés decidió abrir sus puertas al turismo internacional, y aún entonces, las cifras eran estrictamente controladas. Durante el siglo XVIII, los intentos británicos de establecer relaciones diplomáticas con Bután fueron infructuosos, lo que destaca la firmeza del país en mantener su independencia y autonomía. En la actualidad, Bután mantiene relaciones diplomáticas con un número limitado de países, consolidándose como uno de los destinos más auténticos y menos influenciados por la globalización. Bután, también conocido como Druk Yul o la Tierra del Dragón del Trueno, se ha comprometido a mantener su identidad única en un mundo cada vez más globalizado. El gobierno ha implementado políticas que priorizan la felicidad nacional bruta sobre el Producto Interno Bruto, una filosofía que refleja los valores profundamente arraigados en la cultura butanesa. La religión predominante, el budismo vajrayana, no solo guía la vida espiritual de sus habitantes, sino que también influencia las políticas gubernamentales y la conservación del medio ambiente. Aproximadamente el 72% del territorio está cubierto de bosques, y numerosas especies de flora y fauna prosperan en este entorno protegido. Los parques nacionales y reservas naturales de Bután son refugios para especies en peligro de extinción, como el tigre de Bengala y el panda rojo. La arquitectura butanesa, con sus distintivas fortalezas conocidas como desongs, templos y monasterios, añade otro nivel de encanto a este reino aislado. Estas estructuras no solo son ejemplos de una estética única, sino que también sirven como centros administrativos, religiosos y sociales. Los festivales anuales, como el famoso Chechu, son celebraciones vibrantes que muestran danzas tradicionales, música y rituales que han sido transmitidos de generación en generación. La vida en Bután se desarrolla en un ritmo diferente al del resto del mundo. Los butaneses valoran la simplicidad, la comunidad y la armonía con la naturaleza. En un lugar donde los índices de criminalidad son extremadamente bajos y la hospitalidad es la norma, los visitantes a menudo encuentran una sensación de paz y tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos. Vivir en Bután significa estar inmerso en una cultura que valora profundamente sus raíces y tradiciones, mientras enfrenta los desafíos del siglo XXI de manera única. La combinación de paisajes impresionantes, una rica herencia cultural y una visión filosófica centrada en la felicidad hace de Bután un lugar verdaderamente excepcional. La felicidad nacional bruta, un paradigma singular. Uno de los aspectos más notables y únicos de Bután es su enfoque en la felicidad de sus ciudadanos. A diferencia de la mayoría de los países que miden su éxito a través del Producto Interno Bruto, PIB, Bután se guía por el Índice de Felicidad Nacional Bruta, FNB. Este innovador concepto se fundamenta en la idea de que la verdadera riqueza de una nación se mide por el bienestar y la felicidad de su población, más que por su riqueza material. La FNB se evalúa a través de 4 pilares fundamentales: el desarrollo socioeconómico sostenible, la conservación del medio ambiente, la preservación de la cultura y el buen gobierno. El desarrollo socioeconómico sostenible en Bután no solo se centra en el crecimiento económico, sino que también promueve la equidad y la inclusión social. Se asegura de que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos como la educación y la atención médica, fomentando así una sociedad más justa y equitativa. La conservación del medio ambiente es otro pilar crucial de la FNB. Bután ha implementado políticas estrictas para proteger su biodiversidad y mantener sus recursos naturales intactos. Más del 70% del territorio de Bután está cubierto por bosques, y el país se ha comprometido a mantener al menos el 60% de su superficie forestal para siempre. Además, Bután es el único país del mundo que es carbono negativo, lo que significa que absorbe más dióxido de carbono del que emite. La preservación de la cultura también juega un papel vital en la felicidad nacional bruta.
Bután se enorgullece de su rica herencia cultural y se esfuerza por mantener vivas sus tradiciones y costumbres. El gobierno apoya activamente las artes y la cultura, y fomenta la participación de la comunidad en festivales y eventos culturales. La educación en Bután también incluye la enseñanza de valores y principios culturales, asegurando que las generaciones futuras continúen valorando y preservando su patrimonio. El buen gobierno es el cuarto pilar de la FNB. Esto implica la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. El gobierno de Bután se esfuerza por ser accesible y receptivo a las necesidades de sus ciudadanos, promoviendo una cultura de confianza y colaboración entre el gobierno y el pueblo. En Bután, incluso existe un ministro de la felicidad cuyo principal objetivo es promover y asegurar el bienestar de los ciudadanos. El rey de Bután ha reiterado en diversas ocasiones que la felicidad de su pueblo es de mayor importancia que la acumulación de riqueza material, alejando al país de los valores capitalistas y enfatizando la riqueza espiritual y el bienestar comunitario. Esta visión única y holística de la felicidad ha convertido a Bután en un referente mundial en términos de bienestar y desarrollo humano. Un país pequeño con una gran conexión con la naturaleza. Bután, oficialmente conocido como el Reino de Bután, es uno de los países más pequeños y fascinantes del mundo. Ubicado en el corazón del Himalaya, entre China e India, cuenta con una superficie de aproximadamente 38.000 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 800.000 habitantes. A pesar de su pequeño tamaño, Bután es un país de una riqueza cultural y natural extraordinaria, conocido por su enfoque único en la felicidad y el bienestar de sus ciudadanos. Los butaneses mantienen una relación estrecha y profunda con la naturaleza. La espiritualidad y la religión desempeñan un papel central en la vida cotidiana de los butaneses, quienes practican mayoritariamente el budismo vajrayana. Los monasterios y templos, muchos de los cuales están situados en lugares remotos y de gran belleza natural, son centros de vida espiritual y comunitaria. Esta espiritualidad está profundamente arraigada en su cosmovisión, influenciando sus decisiones y políticas nacionales. El compromiso de Bután con la conservación del medio ambiente es evidente en sus políticas y prácticas. Más del 70% del territorio de Bután está cubierto por bosques, y el país ha establecido estrictas leyes para proteger su biodiversidad y sus recursos naturales. El gobierno butanés ha adoptado un enfoque de desarrollo que se centra en la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano, conocido como el concepto de felicidad nacional bruta, FNB. A diferencia de la mayoría de los países que miden su éxito a través del Producto Interno Bruto, PIB, Bután se guía por la FNB, que valora el bienestar espiritual, físico y social de sus ciudadanos sobre el crecimiento económico. Uno de los logros más notables de Bután en el ámbito de la sostenibilidad es su estatus como el primer país del mundo en ser carbono negativo. Esto significa que Bután absorbe más dióxido de carbono del que emite, un logro impresionante en la lucha contra el cambio climático. Este estatus se ha logrado gracias a sus vastos bosques, que actúan como sumideros de carbono, y a sus políticas de energías renovables, como la energía hidroeléctrica, que suministra la mayor parte de la electricidad del país y también se exporta a la India. La salud de sus ciudadanos es otro pilar fundamental en la política butanesa. La producción y venta de tabaco están prohibidas en Bután desde 2010, una medida destinada a proteger la salud pública y fomentar un estilo de vida más saludable. Esta prohibición refleja el compromiso del país con el bienestar de sus ciudadanos y su enfoque en la prevención de enfermedades. El sistema de salud en Bután es accesible y gratuito para todos los ciudadanos. El gobierno ha implementado numerosas iniciativas para mejorar la atención médica, especialmente en áreas rurales, asegurando que todos los butaneses tengan acceso a servicios de salud de calidad. La medicina tradicional butanesa, que utiliza plantas medicinales y prácticas curativas ancestrales, también juega un papel importante en el sistema de salud del país. La educación es otro aspecto fundamental en Bután. El gobierno ha hecho grandes esfuerzos para proporcionar educación gratuita y de calidad a todos los niños. La educación en Bután no solo se centra en el aprendizaje académico, sino también en inculcar valores culturales y espirituales. Los niños butaneses aprenden sobre su rica herencia cultural y ambiental desde una edad temprana, lo que fomenta un sentido de identidad y responsabilidad hacia su país y el planeta. Bután es también conocido por su cultura vibrante y sus festivales coloridos.
Los festivales religiosos, conocidos como cheches, se celebran en todo el país y son ocasiones de gran alegría y espiritualidad. Durante estos festivales, los butaneses se visten con trajes tradicionales y participan en danzas y rituales sagrados, que no solo son una expresión de su fe, sino también una celebración de su identidad cultural. La arquitectura tradicional butanesa es otra manifestación de la rica cultura del país. Las casas y edificios están construidos utilizando técnicas ancestrales y materiales locales, y a menudo están adornados con intrincados diseños y pinturas. Los Songs, fortalezas monasterios que sirven como centros administrativos y religiosos, son ejemplos impresionantes de la arquitectura butanesa y reflejan la importancia de la religión y la gobernanza en la vida del país. Bután es un país que ha logrado equilibrar la modernidad con la tradición, el desarrollo con la sostenibilidad y la riqueza material con el bienestar espiritual. Su enfoque en la felicidad nacional bruta, la conservación del medio ambiente, la salud y la educación, y su rica herencia cultural y espiritual, hacen de Bután un ejemplo inspirador para el mundo. Apertura al mundo y modernización. Hasta la década de 1960, Bután permaneció en gran medida aislado del mundo exterior. Este pequeño reino del Himalaya, ubicado entre India y China, mantenía su cultura, tradiciones y forma de vida alejadas de la influencia externa. Sin embargo, la llegada del tercer rey de Bután, Jigme Dorji Wangchuck, marcó el inicio de una nueva era de modernización y desarrollo para el país. Con una visión clara de mejorar la calidad de vida de su población y establecer relaciones diplomáticas con otras naciones, Jigme Dorji Wangchuck emprendió una serie de reformas que transformarían Bután para siempre. El proceso de modernización iniciado por el tercer rey incluyó la introducción de reformas políticas, económicas y sociales. Se establecieron las primeras instituciones democráticas, como la Asamblea Nacional en 1953, y se inició la descentralización del poder mediante la creación de organismos administrativos regionales. Estas reformas sentaron las bases para una gobernanza más inclusiva y participativa, permitiendo a los ciudadanos tener una voz en la administración del país. En el ámbito económico, se impulsaron proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, puentes y hospitales, que facilitaron la integración de las comunidades y mejoraron el acceso a servicios básicos. La educación también se priorizó, con la creación de escuelas y centros educativos en todo el país, asegurando que todos los niños butaneses tuvieran acceso a una educación gratuita y de calidad. Una de las decisiones más significativas durante el reinado de Jigme Dorji Wangchuck fue la apertura limitada al turismo en 1974. Bajo una política de turismo de alto valor y bajo impacto, Bután permitió la entrada de un número controlado de turistas extranjeros. Esta estrategia tenía como objetivo proteger el medio ambiente, la cultura y las tradiciones de Bután al mismo tiempo que generaba ingresos para financiar el desarrollo del país. Los turistas deben pagar una tarifa diaria considerable que incluye alojamiento, transporte, guía y comidas, lo que ayuda a garantizar que el turismo no cause un impacto negativo en el entorno natural y cultural del país. El acceso a Internet llegó a Bután en 1999, marcando un hito importante en la historia del país. Aunque la conectividad ha tenido una influencia notable, especialmente entre la juventud, Bután sigue estando relativamente aislado en términos de conectividad global. La introducción de Internet ha traído consigo una serie de desafíos y oportunidades. Por un lado, ha permitido a los butaneses acceder a información y comunicarse con el mundo exterior, impulsando el desarrollo de sectores como la educación y los negocios. Por otro lado, ha planteado desafíos en términos de preservar la identidad cultural y proteger a la sociedad de influencias negativas externas. Actualmente, Bután mantiene embajadas o consulados en solo unos pocos países, como Australia, Tailandia, Bélgica, Bangladesh, Kuwait, India, Suiza y Estados Unidos. Esta política de neutralidad en asuntos internacionales ha permitido a Bután evitar conflictos y mantener su independencia. La relación especial con la India es de particular importancia, ya que ambos países comparten una larga historia de amistad y cooperación. India ha sido un socio clave en el desarrollo de Bután, proporcionando apoyo financiero y técnico en numerosos proyectos. Bután también ha sido activo en organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, a las que se unió en 1971.
A través de su participación en la ONU y otras organizaciones multilaterales, Bután ha promovido su enfoque único de desarrollo sostenible y la felicidad nacional bruta, compartiendo sus experiencias y aprendiendo de otros países. La transición hacia la modernidad no ha sido fácil y ha requerido un equilibrio cuidadoso entre el progreso y la preservación de la identidad cultural. Bután ha logrado mantener su rica herencia cultural y espiritual mientras avanza hacia una mayor prosperidad económica y social. Los líderes butaneses han enfatizado constantemente la importancia de la felicidad y el bienestar de su pueblo, un enfoque que ha diferenciado a Bután en el escenario mundial. La evolución de Bután desde un reino aislado hasta un país moderno y en desarrollo es un testimonio de la visión y el liderazgo de sus monarcas y la resiliencia de su pueblo. La combinación de modernización y preservación cultural ha permitido a Bután mantener su identidad única mientras avanza hacia un futuro más brillante y sostenible. Los primeros europeos en Bután. Los primeros europeos en llegar a Bután fueron los jesuitas portugueses Estevão Casella y João Cabral en 1627. Viajaron a través del Tíbet y entraron en Bután por el paso de Sonri, buscando una ruta hacia el este que pudiera facilitar su misión de expansión del cristianismo y la búsqueda de alianzas. Durante su estancia en Bután, los jesuitas fueron recibidos por Sabdrung Ngawang Namgyel, el líder espiritual y temporal del país, quien estaba en proceso de consolidar su poder y unificar Bután bajo su mando. Sabdrung Ngawang Namgyel los recibió con hospitalidad y mostró interés en las historias que contaban sobre Europa y el cristianismo, aunque no mostró interés en adoptar la nueva fe. Después de un tiempo, Casella y Cabral continuaron su viaje hacia la India, dejando registros valiosos sobre sus experiencias y observaciones en Bután. En los siglos XVIII y XIX, Bután experimentó una serie de interacciones con los europeos, especialmente con los británicos, quienes estaban expandiendo su influencia en el subcontinente indio. Los británicos, interesados en establecer relaciones formales con Bután, enviaron varias misiones diplomáticas al reino. En 1774, el gobernador general de la India británica, Warren Hastings, envió una misión liderada por George Bogle, un joven oficial de la Compañía Británica de las Indias Orientales, con el objetivo de explorar la posibilidad de abrir rutas comerciales y establecer relaciones diplomáticas con Bután y el Tíbet. Bogle llegó a Bután y fue recibido por el Desi, el gobernador temporal del país, con quien mantuvo conversaciones. Aunque Bogle fue tratado con cortesía y obtuvo información valiosa sobre la geografía y la política de la región, sus esfuerzos no resultaron en acuerdos formales. En 1783, una segunda misión británica, encabezada por Samuel Turner, fue enviada a Bután con objetivos similares. Turner también fue recibido con hospitalidad, pero, al igual que Bogle, no logró establecer relaciones diplomáticas o comerciales duraderas. Las tensiones entre Bután y los británicos aumentaron en la primera mitad del siglo XIX, cuando surgieron disputas territoriales en la región de Duers, una franja de tierra fértil al pie de los Himalayas que Bután y el Imperio Británico reclamaban. Estos conflictos llevaron a una serie de enfrentamientos militares conocidos como las Guerras Duers. La Primera Guerra Duar, que tuvo lugar en 1827, no resultó en cambios territoriales significativos, pero aumentó las tensiones entre ambos países. La Segunda Guerra Duar, que estalló en 1864, resultó en la victoria británica y la anexión de los Duers por parte del Imperio Británico. El Tratado de Sinchula, firmado en 1865, formalizó esta cesión de territorio y estableció una pensión anual que los británicos pagarían a Bután como compensación. Este tratado también sentó las bases para una relación más estructurada entre Bután y el Imperio Británico, aunque Bután mantuvo su independencia. A pesar de estos conflictos y la presencia ocasional de misioneros y exploradores europeos, Bután logró mantener su aislamiento en gran medida durante los siglos XVIII y XIX. La geografía montañosa y las políticas de aislamiento deliberadas del gobierno butanés ayudaron a preservar su cultura y tradiciones únicas frente a la influencia extranjera. Las interacciones tempranas entre Bután y los europeos, especialmente con los jesuitas portugueses y los británicos, fueron limitadas y no resultaron en cambios significativos en la política o la cultura del reino. La llegada de Estevão Casella y João Cabral en 1627 marcó el primer contacto documentado entre Europa y Bután, y las misiones británicas del siglo XVIII proporcionaron información valiosa sobre la región, aunque no lograron establecer relaciones formales duraderas.
Bután, a través de su política de aislamiento y su resistencia a la influencia extranjera, logró preservar su independencia y su identidad cultural en una época de expansión imperial europea. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le dé me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. No te pierdas las increíbles curiosidades y maravillas que aún quedan por descubrir. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Medios de comunicación y modernidad. Los medios de comunicación de masas llegaron tarde a Bután, un país conocido por su enfoque en la conservación de su cultura y tradiciones. Durante gran parte de su historia, Bután se mantuvo deliberadamente aislado del resto del mundo para preservar su identidad cultural única y evitar influencias externas que pudieran alterar su tejido social. Sin embargo, a medida que el país avanzaba hacia la modernización, la necesidad de integrar ciertos aspectos del mundo contemporáneo se hizo evidente. La radio fue el primer medio de comunicación masivo en ser introducido en Bután, con la fundación de la Radio Nacional de Bután en 1988. Este medio se convirtió en una herramienta importante para la difusión de información y la promoción de la unidad nacional. La radio permitió al gobierno comunicarse de manera efectiva con la población dispersa en el difícil terreno montañoso de Bután, transmitiendo noticias, información sobre salud y agricultura, y programas culturales y educativos que ayudaron a fortalecer la identidad nacional. La televisión y el acceso a Internet llegaron mucho más tarde, en 1999, como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para modernizar el país. El rey Jigme Singye Wangchuck anunció la introducción de estos medios durante su discurso de Año Nuevo, marcando un hito significativo en la historia de Bután. La decisión de permitir la televisión y el Internet fue impulsada por el deseo de preparar al país para los desafíos del siglo XXI, mejorar la educación y el acceso a la información, y conectar a Bután con la comunidad global. Con la introducción de la televisión, se estableció la Corporación de Radiodifusión de Bután, BBS, que se convirtió en el principal proveedor de contenido televisivo en el país. BBS se centró en la creación y transmisión de programas que reflejaran los valores culturales y tradicionales de Bután. El contenido incluía noticias locales, programas educativos, documentales sobre la historia y cultura de Bután, y entretenimiento que promoviera la identidad nacional. Además, el gobierno impuso restricciones sobre los contenidos importados, priorizando aquellos que fueran educativos y culturales sobre los que pudieran ser considerados puramente comerciales o que no alinearan con los valores butaneses. El acceso a Internet también trajo consigo una serie de cambios significativos. Aunque inicialmente limitado, el acceso a Internet se expandió rápidamente, permitiendo a los butaneses conectarse con el mundo exterior de manera sin precedentes. Esto facilitó la comunicación, el acceso a información global, y abrió nuevas oportunidades para la educación y los negocios. Sin embargo, la rápida expansión del Internet también planteó desafíos, como la necesidad de regular el contenido para proteger a los ciudadanos de influencias negativas y asegurar que el uso de Internet no socavara los valores culturales y sociales del país. El gobierno de Bután ha mantenido un enfoque cauteloso y regulador respecto a los medios de comunicación, reconociendo tanto sus beneficios como sus posibles riesgos. Se han implementado políticas para supervisar y controlar los contenidos transmitidos y accesibles en el país, con un énfasis en la promoción de programas educativos y culturales. Las autoridades han trabajado para asegurar que los medios de comunicación contribuyan al bienestar y la felicidad de los ciudadanos, en línea con el enfoque de Felicidad Nacional Bruta, FNB, que guía el desarrollo del país. Por ejemplo, los contenidos televisivos y de Internet que promueven la educación, la salud pública, la conciencia ambiental y el patrimonio cultural son fuertemente incentivados. Programas sobre el budismo, la historia de Bután y las tradiciones locales son comunes en la programación de BBS. Además, el gobierno ha implementado medidas para proteger a los jóvenes del contenido inapropiado y promover el uso responsable de Internet. La llegada de los medios de comunicación de masas ha tenido un impacto profundo en la sociedad butanesa. Ha permitido una mayor conexión con el mundo exterior, facilitando el intercambio cultural y el aprendizaje. Al mismo tiempo, ha requerido un delicado equilibrio para preservar la identidad cultural de Bután y evitar la erosión de los valores tradicionales. A medida que Bután continúa su camino hacia la modernización, el desafío sigue siendo integrar los beneficios de los medios de comunicación modernos mientras se protege y promueve la herencia cultural única del país.
La introducción tardía pero deliberada de los medios de comunicación en Bután ha sido una parte integral de su proceso de modernización. Desde la radio en 1988 hasta la televisión e internet en 1999, estos medios han transformado la forma en que los butaneses acceden a la información y se conectan con el mundo. El gobierno ha jugado un papel crucial en garantizar que estos cambios beneficien a la sociedad en su conjunto, promoviendo contenido que refuerce la identidad nacional y contribuya al bienestar y la felicidad de los ciudadanos. La marihuana en Bután. Un hecho curioso sobre Bután es la historia de cómo la percepción y el uso de la planta de marihuana han cambiado con la llegada de la televisión e internet. Durante mucho tiempo, los butaneses no sabían que la planta de marihuana podía consumirse como droga recreativa. Antes de esta revelación, la marihuana crecía abundantemente en las regiones montañosas de Bután y se recolectaba principalmente como alimento para los cerdos. Los agricultores butaneses consideraban la marihuana como un recurso útil para engordar a sus animales, sin conocimiento de sus propiedades psicoactivas. Esta percepción comenzó a cambiar con la introducción de la televisión en 1999 y el acceso a Internet poco después. Estos medios de comunicación trajeron consigo una avalancha de información nueva y desconocida, incluida la revelación de que la marihuana se usaba en muchas partes del mundo como droga recreativa. Los programas de televisión extranjeros y el contenido accesible en Internet mostraron imágenes y relatos de personas consumiendo marihuana de maneras que eran completamente desconocidas para la mayoría de los butaneses. A medida que esta nueva información se difundía entre la población, la percepción de la marihuana comenzó a cambiar. La planta, que antes se consideraba un alimento útil para el ganado, empezó a ser vista como una sustancia recreativa con potencial para el abuso. El gobierno butanés, preocupado por las posibles consecuencias sociales y de salud pública del uso recreativo de la marihuana, tomó medidas rápidas y decididas para controlar su cultivo y consumo. Hoy en día, el cultivo y consumo de marihuana en Bután están estrictamente prohibidos. Las leyes del país imponen severas penas para quienes infrinjan estas prohibiciones, con castigos que pueden incluir hasta 5 años de cárcel. Estas medidas reflejan el compromiso del gobierno butanés con la protección de la salud pública y el bienestar de sus ciudadanos, en consonancia con su enfoque en la felicidad nacional bruta, FNB. El cambio en la percepción y el uso de la marihuana en Bután es un ejemplo claro de cómo la exposición a influencias externas puede transformar las prácticas locales. Antes de la llegada de la televisión e Internet, la marihuana no tenía connotaciones negativas en la sociedad butanesa. Era una planta utilitaria, parte de la vida cotidiana de los agricultores. Sin embargo, la globalización y la influencia de los medios de comunicación modernos introdujeron nuevas ideas y usos que alteraron significativamente la forma en que los butaneses veían y usaban la planta. Este fenómeno también destaca el desafío de gestionar el impacto de la globalización en una sociedad que valora profundamente su cultura y tradiciones. La introducción de nuevas ideas y prácticas puede traer beneficios, pero también puede plantear riesgos y desafíos que requieren una respuesta cuidadosa y considerada. En el caso de la marihuana, Bután optó por una estrategia de control estricto para mitigar los posibles efectos negativos del uso recreativo de la droga. Además, este ejemplo subraya la capacidad de adaptación y resiliencia de la sociedad butanesa. A pesar de los cambios rápidos y a veces disruptivos, Bután ha sido capaz de ajustar sus políticas y prácticas para proteger sus valores y prioridades. El enfoque en la salud pública y el bienestar comunitario ha guiado las decisiones del gobierno, asegurando que los cambios sean manejados de manera que beneficien a la población en su conjunto. La historia de la marihuana en Bután ilustra cómo la exposición a las influencias externas a través de la televisión e Internet puede transformar las prácticas locales y la percepción de ciertos elementos en la sociedad. Desde ser un simple alimento para cerdos hasta convertirse en una sustancia estrictamente regulada, la evolución de la marihuana en Bután refleja los desafíos y oportunidades que la modernización y la globalización presentan para un país que busca equilibrar el progreso con la preservación de su identidad cultural. Infraestructuras y transporte. Hasta 1961, Bután no tenía carreteras pavimentadas, y la única forma de viajar era a pie o a caballo, lo que reflejaba la geografía desafiante y el aislamiento deliberado del país. Este aislamiento físico y cultural permitió a Bután preservar sus tradiciones y su forma de vida, pero también representaba un obstáculo significativo para el desarrollo y la modernización.
La decisión de construir infraestructuras de transporte fue parte de un esfuerzo más amplio para integrar el país y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La primera carretera pavimentada de Bután, conocida como la Carretera del Oeste Bután, se completó en 1962. Esta carretera conectaba Phuench Pholing, una ciudad de la frontera sur con la India, con Thimphu, la capital de Bután, y Paro, otra ciudad importante. La construcción de esta carretera fue un hito significativo en la historia del país, ya que permitió una mayor movilidad de personas y bienes, facilitando el acceso a servicios esenciales como la educación y la atención médica. La carretera fue construida en colaboración con el gobierno indio, que proporcionó asistencia técnica y financiera. Desde entonces, la red de carreteras de Bután ha crecido considerablemente. Hoy en día, los medios de transporte más comunes en el país son los vehículos privados, taxis y autobuses que conectan las principales ciudades y pueblos. Las carreteras han mejorado significativamente, aunque las condiciones geográficas de Bután, con sus montañas escarpadas y valles profundos, siguen representando un desafío. Los esfuerzos continuos para mejorar y expandir la infraestructura vial incluyen la construcción de túneles y puentes, y el mantenimiento regular de las carreteras existentes. El transporte aéreo en Bután también ha avanzado notablemente. El país cuenta con 4 aeropuertos: el Aeropuerto Internacional de Paro, el Aeropuerto de Bat Palathang en Jakar, el Aeropuerto de Yongphuya en Trasigang, y el Aeropuerto de Jelefu en el sur. El Aeropuerto Internacional de Paro, inaugurado en 1983, es el principal puerto de entrada para los vuelos internacionales y está situado en un valle rodeado de altas montañas, lo que lo convierte en uno de los aeropuertos más desafiantes para los pilotos. Solo unos pocos pilotos están certificados para aterrizar en Paro debido a su dificultad. Los vuelos son limitados debido a la geografía montañosa y las condiciones climáticas impredecibles, pero la Aerolínea Nacional de Bután, Druk Air, y la aerolínea privada, Bhutan Airlines, operan vuelos regulares que conectan Bután con destinos internacionales como India, Tailandia, Singapur y Bangladesh. Los aeropuertos domésticos facilitan el transporte aéreo interno, conectando regiones remotas del país y proporcionando una alternativa rápida a los viajes por carretera. A pesar de las mejoras en la infraestructura de transporte, Bután sigue siendo un país donde la geografía y el medio ambiente dictan en gran medida las posibilidades de desarrollo. La conservación del medio ambiente es una prioridad nacional, y el gobierno butanés ha adoptado un enfoque equilibrado que busca promover el desarrollo económico sin comprometer la sostenibilidad ambiental. Los proyectos de infraestructura están diseñados y ejecutados con un enfoque en minimizar el impacto ambiental y preservar la belleza natural del país. El gobierno también ha invertido en el desarrollo de sistemas de transporte público sostenible. Los autobuses eléctricos están siendo introducidos en las principales ciudades para reducir las emisiones de carbono y promover un transporte más limpio. Estas iniciativas son parte del compromiso de Bután de mantener su estatus de carbono negativo y liderar con el ejemplo en la lucha contra el cambio climático. La evolución del transporte en Bután, desde la ausencia total de carreteras pavimentadas hasta una red de transporte moderna y en expansión, refleja el progreso significativo que el país ha logrado en términos de desarrollo o de integración. Los vehículos privados, taxis y autobuses ahora conectan las principales ciudades, y los aeropuertos permiten la conectividad internacional y doméstica. Sin embargo, la geografía montañosa sigue presentando desafíos únicos, lo que hace que la planificación y el desarrollo de infraestructuras sean procesos complejos y cuidadosamente gestionados. La historia del transporte en Bután es un testimonio de la capacidad del país para avanzar hacia la modernidad mientras preserva su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la felicidad de sus ciudadanos. La monarquía butanesa. La monarquía en Bután se estableció en 1907 con la coronación de Ugien Wangchuck como el primer rey dragón, marcando el inicio de una era de estabilidad y modernización para el país. Ugien Wangchuck, un líder visionario y hábil diplomático, fue elegido por unanimidad como rey por los principales líderes regionales y religiosos del país, en un momento en que Bután estaba buscando unificar sus diversas regiones bajo un liderazgo centralizado. Ugien Wangchuck, el primer Druk Gyalpo, rey dragón, nació en 1862 en una familia noble de Tromsø. Su liderazgo fue fundamental para consolidar el poder central y establecer una administración más eficiente.
Durante su reinado, Ujien Wangchuck también cultivó una estrecha relación con el Imperio Británico, lo que le permitió mantener la independencia de Bután mientras se beneficiaba de la protección británica contra posibles invasiones. Su reinado se caracterizó por la modernización de las instituciones gubernamentales y la promoción de la educación y la salud pública. Hikme Wangchuck, hijo de Ujien Wangchuck, asumió el trono en 1926. Su reinado se enfocó en continuar el legado de su padre, promoviendo la estabilidad interna y fortaleciendo la administración pública. Bajo su liderazgo, Bután mantuvo su política de aislamiento para preservar su cultura y tradiciones. Sin embargo, también realizó reformas significativas en la infraestructura, como la construcción de caminos y la mejora de las comunicaciones dentro del país. Hikme Wangchuck es recordado por su dedicación a la consolidación del Estado y su compromiso con el bienestar de sus ciudadanos. Hikme Dorji Wangchuck, conocido como el padre de la Bután moderna, sucedió a su padre en 1952. Su reinado marcó un periodo de reformas radicales y modernización. Abrió Bután al mundo exterior y comenzó el proceso de democratización del país. Estableció la Asamblea Nacional en 1953, lo que permitió una mayor participación del pueblo en el gobierno. También promovió la educación moderna y los servicios de salud, y emprendió proyectos de desarrollo económico que sentaron las bases para la Bután contemporánea. Hikme Dorji Wangchuck es ampliamente respetado por su visión y su liderazgo progresista. Hikme Singye Wangchuck, quien ascendió al trono en 1972 a la edad de 16 años, continuó las reformas de su padre y es conocido por introducir el concepto de felicidad nacional bruta, FNB, como un indicador del desarrollo del país. Este enfoque holístico en el bienestar de la población ha sido una piedra angular de las políticas de Bután y ha atraído la atención global. Durante su reinado, Hikme Singye Wangchuck también impulsó la descentralización del poder, promoviendo la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones. En 2006, abdicó voluntariamente en favor de su hijo, dejando un legado de estabilidad y progreso. El actual rey, Hikme Kesar Namgyel Wangchuck, fue coronado en 2008 tras la abdicación de su padre. Nacido en 1980, Hikme Kesar es conocido por su carisma, cercanía con el pueblo y su compromiso con la modernización de Bután. Estudió en prestigiosas universidades en el Reino Unido y Estados Unidos, incluyendo el Wheaton College en Massachusetts y la Universidad de Oxford, lo que le ha permitido tener una perspectiva global. Bajo su liderazgo, Bután ha continuado su camino hacia la modernización mientras mantiene su rica herencia cultural. Hikme Kesar ha desempeñado un papel crucial en la transición de Bután hacia una monarquía constitucional, supervisando las primeras elecciones democráticas del país en 2008. Su estilo de gobierno combina la tradición con la modernidad, y se enfoca en la educación, el empleo juvenil y la sostenibilidad ambiental. Es muy querido por su pueblo, y a menudo se le ve interactuando directamente con los ciudadanos, participando en eventos comunitarios y mostrando una profunda empatía por las preocupaciones de su gente. La monarquía en Bután ha sido un pilar de estabilidad y continuidad, guiando al país a través de periodos de cambio significativo y modernización. Cada generación de monarcas ha contribuido a la construcción de un Bután que equilibra el desarrollo económico con la preservación de su identidad cultural y espiritual. La introducción de la felicidad nacional bruta como una medida del progreso es un ejemplo de cómo Bután ha optado por un enfoque único y holístico hacia el desarrollo. Bajo la dirección de Hikme Kesar Namgyel Wangchuck, Bután continúa enfrentando los desafíos del siglo XXI, incluidos el cambio climático, la globalización y el desarrollo sostenible. El rey sigue promoviendo políticas que buscan mejorar la calidad de vida de todos los butaneses, mientras preserva la esencia del Drukyul, la tierra del dragón, como un santuario de paz, cultura y felicidad. La monarquía butanesa ha jugado un papel crucial en la formación de la identidad y el desarrollo del país. Desde la consolidación del poder bajo Ujien Wangchuck hasta las reformas progresistas de Hikme Kesar Namgyel Wangchuck, cada monarca ha dejado una huella indeleble en la historia de Bután. Esta continuidad en el liderazgo, combinada con un enfoque en el bienestar de la población y la preservación de la cultura, ha permitido a Bután navegar con éxito los desafíos de la modernización mientras mantiene su esencia única y sus valores tradicionales.
La Constitución de 2008. En 2008, Bután experimentó un cambio histórico al adoptar una nueva constitución, transformándose de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Este cambio fue el resultado de décadas de planificación y reformas progresivas iniciadas por el cuarto rey, Jigme Singdi Wangchuck, y culminadas por su hijo, el actual rey, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. La transición no solo marcó un nuevo capítulo en la historia política de Bután, sino que también reflejó el compromiso del país con la democratización, el Estado de Derecho y el bienestar de sus ciudadanos. En 2001, el rey Jigme Singdi Wangchuck encargó la redacción de una constitución, convocando a un comité de expertos nacionales e internacionales para elaborar un documento que reflejara los valores y aspiraciones del pueblo butanés. El proceso de redacción fue inclusivo y consultivo, con múltiples rondas de consultas públicas en todo el país para asegurar que la constitución reflejara las opiniones y necesidades de los ciudadanos. La Constitución de Bután, adoptada el 18 de julio de 2008, es un documento que equilibra cuidadosamente la rica herencia cultural y espiritual del país con los principios de gobernanza moderna y los derechos humanos. Está profundamente influenciada por la filosofía budista, que enfatiza la compasión, la justicia y el bienestar de todos los seres. Estos principios se reflejan en varios artículos de la Constitución que promueven la armonía social, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. La Constitución de Bután, adoptada el 18 de julio de 2008, es un documento que equilibra cuidadosamente la rica herencia cultural y espiritual del país con los principios de gobernanza moderna y los derechos humanos. Está profundamente influenciada por la filosofía budista, que enfatiza la compasión, la justicia y el bienestar de todos los seres. Estos principios se reflejan en varios artículos de la Constitución que promueven la armonía social, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Uno de los aspectos más destacados de la nueva Constitución es la introducción de un sistema de gobierno parlamentario bicameral, que incluye la Asamblea Nacional, Chokdu, y el Consejo Nacional, Hyeliong Chokde. La Asamblea Nacional es la Cámara Baja del Parlamento y está compuesta por representantes elegidos directamente por el pueblo. El Consejo Nacional, por otro lado, actúa como la Cámara Alta y está compuesto por miembros elegidos y designados, representando tanto a las regiones como a los intereses nacionales. La transición a una monarquía constitucional también significó la reducción de los poderes absolutos del rey. Según la nueva Constitución, el rey sigue siendo el jefe de Estado y una figura simbólica y unificadora, pero sus poderes ejecutivos fueron significativamente limitados. El rey ya no tiene la autoridad para gobernar por decreto y debe actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes del país. El rey participa activamente en la promoción de la educación, la salud y el desarrollo económico, y sus iniciativas han tenido un impacto significativo en la mejora de la calidad de vida de los butaneses. Además, el rey juega un papel crucial en la diplomacia, representando a Bután en el escenario internacional y fortaleciendo las relaciones con otros países. La adopción de la nueva Constitución en 2008 fue un hito en la historia de Bután, marcando su transición hacia una monarquía constitucional. Este cambio ha permitido a Bután combinar su rica herencia cultural y espiritual con los principios de gobernanza moderna y derechos humanos. El rey, aunque con poderes limitados, sigue siendo una figura influyente y respetada, desempeñando un papel clave en la formación del gobierno y la legislación, y manteniendo un equilibrio entre tradición y modernidad en su estilo de gobierno. La Constitución de Bután es un reflejo del compromiso del país con la democracia, el bienestar de sus ciudadanos y la sostenibilidad ambiental, proporcionando una base sólida para su desarrollo futuro. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video para seguir explorando las maravillas, misterios y curiosidades que hacen único a este hermoso planeta llamado Tierra. Hasta la próxima.